Solía pensar que entendía la crueldad de la naturaleza, pero aquella tormenta no era solo el clima, era una señal, una advertencia, un ritual que abría la puerta a algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. El arroyo siempre había sido manso, pero esa tarde rugía como un animal enjaulado liberándose. Estaba guiando a mi caballo hacia el viejo puente de madera cuando lo oí un grito. No de esos que se cuentan en las historias. Era el sonido de un alma siendo arrancada del borde mismo de la vida. No pensé. No podía. Algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue el instinto. Tal vez fueron años de silencio, quebrándose de golpe. Me quité el abrigo, solté el cinturón con el revólver y me lancé de cabeza a esas aguas negras y furiosas sin pensarlo un segundo. La corriente era hielo y furia azotándome como si hubiese entrado en la boca de una bestia. Entonces, la vi una joven nativa, no tendría más de 19 años, arrastrada por la corriente como una muñeca. Su largo cabello negro le cubría el rostro. Sus manos se agitaban débiles. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, lo juro por Dios, algo cambió. Atrapó mi mano extendida con una fuerza que no coincidía con su cuerpo. Luchamos por cada centímetro de regreso a la orilla, jadeando, ahogándonos, muriendo casi una docena de veces. Tragué más agua de la que creí posible. Me ardían los brazos, pero de alguna manera la arrastré hasta la orilla fangosa. Caímos juntos, temblando, tosiendo, empapados. Ella me miró con lágrimas y agua de río corriendo por su rostro. «Me salvaste», susurró. Pero no fue la gratitud en su voz lo que me heló la sangre. Fue la forma en que dijo mi nombre. Caleb Sterling. Lo pronunció como si lo hubiera sabido desde siempre. Jamás había visto a esa chica en mi vida. Pero en ese momento lo supe, esto no era solo un rescate. Había entrado en algo de lo que no podría salir. Y lo que fuera que era, ya había comenzado. Fui el primero en verlos desde la cresta sur. 5 grupos de jinetes desplegándose como los radios de una rueda, cada uno portando los estandartes, colores y símbolos de distintas tribus. Desde lejos, parecían ríos de vida convergiendo hacia un trozo de tierra árida que la mayoría pasaría por alto. Pero no ellos. Esa tierra pertenecía a Caleb Sterling. Y en ese instante supe que algo monumental estaba a punto de estallar bajo el polvo de Arizona. Solía pensar que Caleb era solo un vaquero solitario huyendo de algo en su pasado. Pero aquella mañana, al ver a las tribus acercarse, no con furia sino con reverencia en los ojos, comprendí cuán equivocado estaba. No habían venido a pelear. Traían ofrendas como jamás había visto, arcos grabados en plata de linajes ancestrales, cuchillas ceremoniales talladas en jade, plumas de águila, adornadas con ágata, y máscaras que alguna vez fueron enterradas con los muertos. Temblaba no de miedo, sino por la inmensidad de estar presenciando algo que pertenecía al mito, no al presente. Tribus que antes se habían enfrentado en sangre se reunían por una sola razón. Caleb Sterling había sacado a una niña del río. Y entonces la verdad salió a la luz, una verdad que me hizo estremecer hasta los huesos. Ayanna no era solo una niña, era el último hilo vivo que unía a las 5 tribus. Ella era el puente viviente. Y la profecía antigua lo había anunciado. Quien la salve de las aguas decidirá el destino de estas tierras, paz eterna o guerra sin fin. Caleb no lo sabía. Solo vio a una niña que se ahogaba y se lanzó al agua. Pero los ancianos sí sabían. Y empecé a comprender que a veces la bondad pura es la fuerza más poderosa de todas.
Una mano extendida en el agua puede reescribir la historia. Y desde aquella cresta vi a un hombre atónito de pie mientras 5 líderes tribales se inclinaban ante él, y todo lo que pudo decir fue, no entiendo. Ninguno de nosotros lo entendía al principio. Pero ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Había pasado toda mi vida creyendo que la confianza entre los hombres blancos y las tribus era una fantasía, algo que se susurraba alrededor de las hogueras moribundas, pero que nunca fue real. Pero ese día de pie detrás de Caleb Sterling, vi algo que destrozó todas las creencias que había tenido. 5 líderes tribales llegaron juntos cabalgando desde 5 direcciones con sus caballos adornados, con plumas pieles y cuentas ceremoniales. No llevaban lanzas ni armas. Lo que trajeron en su lugar, apenas podía creerlo. Un arco ancestral reluciente grabado con patrones de plata a lo largo de su madera pulida, transmitido por una línea de sangre que había jurado jamás entregar nada a un hombre blanco. Una daga ceremonial, con un mango tallado en hueso humano, incrustada con piedras sagradas, se decía que una vez había probado la sangre de traidores. Un tocado de guerra con plumas de águila reservado solo para los guerreros que habían matado a 3 enemigos con las manos desnudas. Caleb dio un paso atrás. Sus manos temblaban no por miedo, sino por el peso abrumador de lo que tenía ante él. No eran simples regalos, eran sangre viva, símbolos empapados en generaciones de sacrificio y honor. Solo la saqué del río, dijo Caleb, con la voz áspera y ronca. No entiendo por qué me tratan así. El anciano de cabello plateado esbozó una sonrisa triste. Precisamente por eso, hijo. El elegido nunca sabe que lo es. Simplemente hace lo correcto cuando nadie lo está mirando. Y entonces pronunció palabras que hicieron que el mundo contuviera la respiración. Ayanna. La niña que Caleb había salvado llevaba en sus venas la sangre de las 5 tribus. Era la hija del puente, la mencionada en una profecía que se remontaba a 3 generaciones, la que estaba destinada a unir a los pueblos o encender su extinción. Y Caleb, él la había sacado de la corriente. Ese momento marcó el comienzo de todo. Miré a Caleb y vi su alma estremecerse. Él no había pedido esa carga, pero el destino no espera permiso. Recuerdo ese mediodía con una claridad insoportable. El viento traía consigo el olor del polvo ardiente y del sudor de hombres que habían cabalgado durante horas, empapados de cansancio y tensión. Estábamos detrás de unas endebles paredes de madera, conteniendo el aliento con los ojos clavados en el campo del sur, donde una tormenta roja de polvo se alzaba como una maldición. Aquellos que habían llegado en paz esa misma mañana, 5 tribus, portando ofrendas sagradas, ni siquiera habían tenido tiempo de descansar, cuando una nueva amenaza se elevó desde el horizonte. Nadie habló, pero todas las miradas se volvieron hacia allí, hacia el lugar donde Koruk y sus guerreros avanzaban como una jauría enfurecida. Sus rostros estaban pintados de negro y rojo, los colores de la guerra manchando sus mejillas como fuego extendiéndose por la tierra. No traían ofrendas, traían lanzas, flechas y furia. Vi a Caleb Sterling, de pie en campo abierto, con una mano apoyada en la empuñadura de su arma y la otra aferrada a la piedra sagrada que la chica Ayanna le había entregado. No retrocedió, pero juro que lo vi un destello en sus ojos. No era miedo a la muerte. Era la comprensión de que ese momento ya no se trataba de él. Koruk tiró de las riendas al llegar al Pala, a la línea de la cerca, desmontó con la furia de un dios vengador. Hombre blanco bramó: has cruzado líneas sagradas. La chica nos pertenece. No es tuya.
Vi cómo las tribus pacíficas de la mañana apretaban con más fuerza sus armas. No querían guerra, pero tampoco dejarían morir solo a Caleb. Creí que ese sería el instante, el momento en que la sangre comenzaría a correr. Pero entonces Ayanna salió del bosque. Ya no era la niña medio ahogada que vi ser rescatada del río. Su mirada ardía con un fuego que nadie esperaba. Enfrentó la mirada de Koruk y dijo: «No pertenezco a nadie. Yo soy la elección». Y lo que reveló después dejó a todos sin aliento. Ella se había arrojado al río por voluntad propia. Sabía que Caleb estaría allí. Todo la tormenta, la corriente. Sus ojos suplicantes había sido parte de un plan. No un engaño. Un catalizador. Para convocar a todas las tribus y hasta al mundo de los hombres blancos a un momento del que nadie podría escapar, elegir la reconciliación. O arder. Nunca pensé que sentiría miedo. No después de lanzarme a un río embravecido, no después de arrastrar a una chica que se ahogaba hasta la orilla. Pero cuando Ayanna salió del bosque, cuando pronunció sus primeras palabras, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si una hoja afilada se apoyara en mi cuello. «¿Crees que necesitaba que me salvaras?», dijo con una voz que retumbó como un trueno en el claro. «Estás equivocado». Recuerdo cada palabra, cada aliento que salió de sus labios después de eso. Ayanna no había sido víctima de la tormenta. Había elegido lanzarse a esas aguas mortales. No por desesperación, sino por cálculo. Algo se desgarró dentro de mí. Ella sabía que yo estaría allí. Sabía que la salvaría. Y usó ese acto para orquestar todo lo que vino después, este frágil enfrentamiento entre guerreros ancianos, soldados y yo. Yo, el vaquero que pensaba estar haciendo lo correcto, había sido una pieza más en su tablero desde el principio. No sabía si sentirme furioso, aterrorizado o maravillado. Porque en sus ojos no había engaño, solo una claridad despiadada, nacida de alguien que llevaba el peso del futuro de todo un pueblo sobre los hombros. «Te necesitaba», me miró directamente con una mirada que cortaba más hondo que cualquier cuchillo. Porque la profecía exige una elección hecha por un forastero, no porque seas bueno, sino porque eres la única verdad que nadie aquí puede controlar. Otros lo habrían visto como una traición. Pero yo vi valentía. Una joven sola lanzándose a una inundación solo para crear un momento en que la humanidad tuviera que enfrentarse a sí misma. Pensé que había salvado a Ayanna, pero ahora lo entiendo, ella intentaba salvarnos a todos, incluso si eso significaba ser vista como una mentirosa, incluso si tenía que sacrificar su propio honor por una mínima posibilidad de paz. No sabía qué pasaría cuando toqué la piedra. Pero en el instante en que mis dedos rozaron su superficie helada, el mundo dejó de respirar. Una oleada de energía me atravesó el pecho, como una cuchilla cortando de raíz cada duda que alguna vez tuve. No solo vi, sentí el pasado, el futuro y las decisiones que nadie se atrevía a enfrentar. Decían que era un arma. Se equivocaban. Era un espejo reflejando la verdad desnuda de cada alma que me rodeaba. Lo vi en los ojos de Morrison, el capitán del ejército. Sus hijos creciendo tras puertas cerradas, aprendiendo a disparar antes que a leer, viviendo con miedo. Un futuro donde él se convertía en símbolo de guerra, no de protección. Vi a Koruk, el guerrero temido, de rodillas, viendo a su tribu morir de hambre, no por balas, sino por orgullo. Su pueblo no se derrumbaba porque fue conquistado, sino porque se negó a ceder. Vi a los soldados,
Ya no eran combatientes solo padres e hijos hombres que alguna vez obedecieron órdenes ahora mirando por encima de sus rifles a otros que solo querían vivir. Y me vi a mí mismo, un hombre que había vivido solo sepultado en miedo y amargura. Pero cuando sacó a una niña del río embravecido, también sacó su alma con ella. Temblaba. No de miedo, de claridad. Nunca necesitábamos armas. Necesitábamos un momento, una elección. Y ahora estaba en mis manos. Creí que habíamos logrado lo imposible. Mi mano aún sujetaba la piedra sagrada cuando el estruendo de un rifle rompió el momento. Todos se estremecieron. Miré hacia abajo, su resplandor había desaparecido. La piedra se había hecho trizas, esparciendo docenas de fragmentos, como las cenizas de algo sagrado, algo traicionado. Me giré y lo vi. El coronel Hayes. Su rifle aún humeaba. Detrás de él, un batallón de soldados, con los rostros endurecidos y la intención helada. No habían venido a presenciar la historia. Habían venido a borrarla. Dispérsense de inmediato. Todos son culpables de traición, ladró con la voz de un hombre demasiado acostumbrado a dar órdenes y demasiado sordo para escuchar razones. Mi corazón retumbaba. El bosque contuvo la respiración. Koruk, el mismo hombre que una vez juró matarme, dio un paso al frente y se colocó entre mí y la próxima bala. Si deseas matar al caminante del puente, tendrás que pasar por encima de mí. No podía creer lo que estaba viendo. Luego, los demás líderes tribales hicieron lo mismo formando un muro de carne y voluntad a mi alrededor. Pero lo que nadie esperaba, lo que hizo que el aire cambiara, fueron los soldados. Uno por uno, algunos de los propios hombres de Hayes empezaron a bajar sus armas. Un joven soldado alzó la voz: «No vamos a disparar contra gente pacífica. No hoy». Lo vi en sus ojos, ese mismo miedo que yo había sentido antes. El miedo de sobrevivir en un mundo donde no haces lo correcto. Hayes tembló. Lo sabía. No era la piedra. Era lo que todos habíamos visto. La verdad. Y no había orden en el mundo que pudiera detener ese despertar. Ayana dio un paso al frente alzando un pergamino sellado. «No vine solo con profecía», dijo. «Traje las firmas de 5 consejos tribales y 3 gobernadores territoriales. El tratado ya está firmado. Todo lo que necesitábamos era un testigo». No dije nada. Simplemente me quedé allí rodeado por quienes estaban dispuestos a sangrar por un sueño. Y cuando la mirada de Hayes cayó, cuando la culata de su rifle se deslizó de su hombro, supe un viejo mundo acababa de derrumbarse. Y de las cenizas rotas de aquella piedra brillante, la esperanza finalmente había echado raíces. Ya no recuerdo el día exacto. Solo el calor del sol aquella tarde y el sonido de las risas de los niños resonando alrededor del monumento donde aún descansan los fragmentos rotos de aquella piedra resplandeciente. Los niños no lo comprenden. La llaman el cristal mágico, creyendo que alguna vez concedía deseos a los buenos. Nunca los corrijo, porque si tal magia existió entonces, su deseo ha tomado forma justo aquí en este pueblo. Solía ser un solitario, un hombre que vivía en los márgenes, evitando todo aquello que pudiera pedirme confiar, esperar o sufrir, hasta que un día saqué a una muchacha medio muerta de un río desbordado. Y hoy, mientras Ayana, ahora esposa de un joven líder tribal, se acerca con sus 2 hijos a saludarme, comprendo que no solo la salvé a ella aquel día. Ese momento también me salvó a mí. «¿Alguna vez te arrepentiste?», me preguntó con una mirada que ya no era la de la muchacha insegura que conocí, sino la de una madre, una líder.
Miré a los niños jugando juntos, blancos e indígenas, con sus idiomas mezclándose como dos arroyos que fluyen sobre piedras de distintos colores. No me arrepentí. Incluso si eso significaba no pertenecer nunca del todo a ninguno de los dos mundos. Incluso si algunos aún me llaman traidor. Porque vi lo que habría ocurrido si no hubiera tendido la mano aquel día. Vi un mundo en llamas, sangre, en cada muro niños nacidos en el odio. Pero también vi este mundo risas, bodas entrelazadas, consejos resueltos, no con rifles, sino con palabras. La piedra se rompió, pero no necesitaba permanecer entera para obrar su magia. Solo necesitaba ser elegida como yo elegí una vez, como algún día estos niños tendrán que elegir